Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la primera parte de la unidad 2 del interchange de inicio, el libro amarillo, el intro. Ok, el principal tema que vamos a revisar en esta primera parte tiene que ver con el artículo a y an, que significa en español uno o una, dependiendo del género del objeto. ¿Ok? Y vamos a checar sus reglas, cómo funcionan cuando se utiliza uno y cuando se utiliza el otro. Por ejemplo, vamos a utilizar el artículo am, cuando el siguiente objeto, el siguiente sustantivo del cual estemos hablando, empiece con consonante. Aquí tenemos un ejemplo. A lamp, a door, a house, a bag, a tomato. ¿Ok? Entonces, como puedo apreciar, aquí los sustantivos empiezan con consonante. Entonces, por eso se utiliza el artículo a. Y un caso muy particular es aquí el de house, que a pesar de que es H, el sonido que genera es una J. Entonces es un sonido de consonante, por lo tanto se utiliza a. Por ejemplo, otra palabra que también empieza con H, pero su sonido no es de consonante, como hora, es hour, es un sonido de vocal, entonces sería an hour. Ujú, es un caso muy interesante. Entonces, no solamente de su forma escrita, sino también el sonido que genera va a influir en decidir utilizar a o an, dependiendo. Entonces, a va a ser para cuando los sustantivos empiecen con consonante y el artículo an se va a utilizar cuando bueno, cuando el sustantivo empiece en vocal, ¿no? Vemos un ejemplo aquí. An apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. ¿Ok? Entonces, si el sustantivo empieza con vocal, se tendría que utilizar el artículo an. Y así lo vas a utilizar. Recuerda que los dos, a y an, tienen el mismo significado. Tienen el mismo uso. Uno, una, un también. Entonces tú tienes que ir checando solamente el factor de si empieza el sustantivo con consonante o con vocal, ¿vale? Otro tema que también vamos a revisar en esta primera parte es cómo los sustantivos vamos a pasarlos de singular a plural. Ejemplo, la mayoría de los sustantivos se les va a agregar una S, independientemente de qué regla, ¿no? Siempre hay que buscar la S, ¿no? A la mayoría se les agrega S, pero hay ciertas eh, circunstancias, situaciones, donde vamos a tener que agregar otro tipo de terminación. Vamos a revisar cada una. Por ejemplo, si terminan en S, CH, SH, X o Z, se les agrega la terminación ES. Ujú. Aquí vemos cómo pasan de boss, bosses, match, matches, etc. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si el sustantivo está intercalado, o sea, termina en Y, pero la anterior es una vocal, vemos aquí day, key, boy, todas, la letra anterior a la Y es una vocal, entonces nada más se le agregaría una S. Pero si fuera el caso de que la anterior letra fuera una consonante, la terminación se pasaría a IES y la Y se eliminaría. City, cities, baby, babies y así sucesivamente. Aquí hay más ejemplos. Los sustantivos que terminan con O solamente se les agrega S. Y hay otros donde se les agrega la terminación ES, siguiendo la misma regla de si la letra anterior es una vocal o es una consonante. Si es vocal, es solo una S. Y si es una consonante, entonces agregaría la ES. Parecen muchas reglas, pero al principio, sobre todo ahorita que este es un nivel básico, lo único que tienes que pensar es siempre tratar de buscar la S de alguna forma. Siempre tratar de, sobre todo ya cuando estamos hablando en cuestiones de speaking, siempre pensar en, tengo que buscar la S del sustantivo. Y eso te va a facilitar el trabajo, ¿no? Porque pensar en tantas reglas puede ser abrumador, pero siempre busca, cuando estés hablando de, necesito decirlo esto en plural, pues buscarle la S de alguna forma y eventualmente te acostumbrarás a las terminaciones S, ES y S y etcétera.
Otro tema que vamos a revisar aquí es los artículos this and this y el pronombre it y they refiriéndonos a objetos. Nosotros en las primeras unidades revisamos que el pronombre I, he, she, you, we se refieren a personas y el it se refiere a cosas, pero para cosas plurales también vamos a utilizar el they. Entonces, vamos a ver más a detalle este caso. Vemos aquí el primer ejemplo que vamos a revisar en el ejercicio 5 del libro. This is a clock. Este artículo va a indicar también posición. Por ejemplo, this is a clock implica que está cerca de mí. Ajá. This is a clock. Pero también es singular. Este mismo artículo cambiaría en su forma plural a these are clocks. Ajá. Pero tiene el mismo sentido. Estos son, implica posición también, están cerca. Ajá. Vamos a ver más adelante otros casos para cuando está lejos y lo está señalando, ¿no? Ah, ese es, this significa este. Ajá. Y these significan estos. Entonces la oración de arriba significa este es un reloj, this is a clock, and these are clocks. ¿Vale? Muy bien. Ahora, la pregunta está diciendo, what's this? Como la pregunta está utilizando el this, se está refiriendo a una pregunta singular. ¿Qué es este objeto? What's this? Entonces, la respuesta tendría que venir en singular. Y por lo tanto, vamos a utilizar el artículo it. It's an earring, es un arete. ¿Vale? Por eso se está utilizando el pronombre it. It's an earring. Entonces recuerda, para cuando son cosas singulares se emplea también el artículo it. Ahora, en el 10 se va a emplear el pronombre, perdón, they are. They are earrings. Tengo dos. Siempre que quieras utilizar objetos plurales o te vayas a referir a objetos plurales, tiene que emplearse el pronombre they. Ajá, y que eso no se refiere mucho en ciertos cursos. O sea, siempre te hacen el énfasis de, it es para cosas. Ajá. Y después, conforme vas avanzando, te das cuenta de que they se utiliza para cosas plurales. Entonces, it se emplea para cosas, sí, pero cuando son singulares. Y they se emplea para cosas cuando son plurales. Entonces, mucho, mucho ojo en ese aspecto. Ok, y cabe mencionar como un pequeño paréntesis que ya nos referimos que this significa esto. Ajá. This is a book, ¿no? En este ejemplo, ¿no? This is a book. Implica que está cerca, está cercano a ti. Ajá. Si yo quisiera señalar igual en singular, se emplearía el artículo, bueno, es el artículo that book. Ajá. Y en plural tendría el caso de this y el caso de those. Ajá. Para señalar es those. Para señalar es that. That para singular, those para plural. Ajá. Ahora, un punto que yo quería mencionar aquí en estos dos, this and this. Parece que suenan igual y al principio, pues a simple oído suenan igual, ¿no? Pero hay una ligera diferencia en la pronunciación. Por ejemplo, this, como está cerca, piensa la I latina, ¿no? Es muy, muy corto el sonido. Es así, this. El sonido es cortito, concreto y no se le da mucho énfasis. En el caso de this, piensa en estas es, bueno, esto así yo lo utilizo con mis alumnos y me ha funcionado. Piensa que como tiene estas es, parece que está sonriendo. Ajá, y ese es el sonido que vas a utilizar. These books. Ajá. En el primero, this, no sonríes. This. Y en este de acá, sí sonríes. These. Ya sería la diferencia con los sonidos. Muy bien, vamos ya a ver ciertos ejercicios que vienen en el libro, en la unidad que nos toca revisar el día de hoy.
Ok, ya aquí vamos a empezar a revisar los ejercicios que trae la primer parte de la unidad 2. El título es What's This? Y ya en el primer ejercicio tengo unos objetos que ya puedo identificar que están utilizando el a y el an. Ajá. Y hay unas cosas que están en singular y una cosa que está en plural. Como nota muy importante, quiero recalcar que uno de los principales errores que cometen los alumnos cuando están aprendiendo el artículo a y an es que quieren utilizarlo para todo, se lo quieren poner a todos. Entonces, el artículo a y an, por traducción, por definición, significa uno, un y una. Ajá. Entonces, es singular el uso. Eso quiere decir que cuando yo tenga objetos plurales, no lo voy a usar. Ujú. En este caso, por ejemplo, de sunglasses, son plurales. Es un lente y otro lente hacen unos lentes. Llaves igual es plural. Entonces, ese sustantivo, como es plural, no lleva a o an. Ajá. Sí, eso es muy importante. Es uno de los primeros errores o los primeros malos hábitos que vamos generando cuando estamos aprendiendo el inglés en niveles básicos. Entonces sí tengo que tener mucho, mucho ojo. A y an solo es para casos singulares. En el ejercicio 2 tengo que ya identificar cuál voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, this is book. Veo que el book es un sustantivo que empieza con consonante, por lo tanto llevaría a. Así vas a completar las demás oraciones. En el ejercicio 5, Grammar Focus, tenemos lo del artículo this and this y pronombre it and they para hacer preguntas de qué son estas cosas y cómo respondemos. Entonces, lo que tengo que hacer es, como guía, voy a agarrar las preguntas de aquí arriba, que es la explicación que ya analizamos previamente, para poder completar las preguntas de aquí abajo. Vemos el ejemplo. Tenemos unas llaves, keys. Tengo que pensar, ¿es singular o es plural? Pues tengo aquí que son tres, entonces es un sustantivo plural. Son keys. La pregunta que utilizaría sería, what are these? Como ya está utilizado acá. What are these? Y la respuesta nos estamos refiriendo a un objeto, recordamos plural, por lo tanto utilizaríamos el they con el verbo to be are. They are earrings, son aretes. Y recordamos que los sustantivos para convertirlos en plural se les agregan eses o otra terminación, ¿no? Dependiendo de la que necesiten. Vamos a ver el ejercicio número 2. Tengo aquí un mapa. ¿Es un sustantivo plural o singular? Pues es singular, es un mapa. Entonces se utilizaría este tipo de pregunta. What's this? Ajá. Y como respuesta, como te estás refiriendo a un sustantivo singular, se utilizaría el artículo, el pronombre it's. It's an earring. Y ya está. Y así contestas los demás ejercicios. Que en el workbook tienes un ejercicio similar. Entonces es la misma mecánica. Ok, revisando los ejercicios del workbook, pues vamos a empezar con el primero. Tengo los objetos numerados en la parte de la derecha y lo único que hay que hacer es agregarles el a o el a, ¿no? Por ejemplo, número 1 es una bolsa, por eso sería a bag. Número 2 es un paraguas, entonces la respuesta sería con an umbrella y así con los demás objetos. En el inciso B, y lo que agregaríamos es el pronombre this, bueno, el artículo this. This is a bag. This is a bag. El número 2, this is an umbrella y así sucesivamente. Ok, en el ejercicio número 3, en el Student's Book acabamos de hacer un ejercicio similar. Es la misma lógica, la misma mecánica. Tengo que ver si el objeto es singular o si es plural para poder identificar qué pregunta voy a utilizar, si es what's this o what's this. Y la pregunta si es singular, pues es con it's a. Si fuera plural, sería they are y el sustantivo en plural. En el 4 tenemos que utilizar estas palabritas que nos dan en la caja para poder completar esta conversación y tenga congruencia. Ok, y hasta aquí sería la primer mitad de la unidad 2 del Interchange Intro, el libro amarillo.
Espero que haya quedado claro, son temas bastante sencillos, pero sí hay que tener mucho cuidado en esos pequeños errores para no generarlos en malos hábitos. En estas unidades que apenas vamos empezando, empiezan a cometer ciertos errores por confusión y se generan malos hábitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pequeños errores para que no se generen o se conviertan en malos hábitos. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos y nos vemos en el siguiente video. Saludos.